Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola amada iglesia, buenos días, la iglesia Vida Nueva en Cristo. Recuerde que quienes conformamos la iglesia, cada uno de nosotros, y debemos de hacer de nuestra mente y nuestro corazón un altar para Dios. Vamos a pedirle eso al Señor y que Él nos continúe guiando con su palabra y que nosotros de verdad prestemos oídos y como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos, que oiga. Padre, yo te ruego para que cada uno de nosotros, miembros de una iglesia, Padre, vivamos en santidad, vivamos guiados por ti y que de verdad oigamos tu palabra para interiorizarla, para tenerla presente y ser responsables cada día de ir aplicando y direccionando y caminando y dar pasos en fe en lo que tú dices en tu palabra para nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú sabes de lo que tenemos necesidades, de las materiales, pero por sobre todas las cosas pedimos para que seas tú guiándonos y nos mantenga, Señor, firmes en tu palabra, anclados en ti, la palabra inconmovible, la palabra que da vida eterna y que eres tú. Como dijo aquel hombre, ¿y a dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida, palabra eterna, Padre? Decimos nosotros en esa fe en ti, guíanos y ayúdanos y pedimos por nuestras familias, por nuestros parientes y nuestros amigos para que también puedan conocer a ese Padre bueno que eres tú, mi Señor. Que tú salgas al encuentro de ellos y tú quites ese velo de los ojos y puedan ver espiritualmente como tú estás haciendo esa obra en nosotros. Rogamos que nos guíes y que nos hables en esta mañana para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, continuamos con la segunda carta a los tesalonicenses y vemos cómo el Señor va edificando nuestras vidas a través de su palabra. Hoy voy a leer el versículo 4 y 5 del segundo capítulo y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? ¿De quién está hablando aquí Pablo? Del anticristo, del hombre de maldad. Y miren, el reino de Dios es vida. El reino con R mayúscula. Y el enemigo, el diablo, el enemigo de nuestras almas, él siempre ha querido imitar el reino de Dios. Es más, en la rebelión que nace el orgullo en el corazón, que era el querubín protector allí en el cielo, y era llamado Lucifer. Y este hombre, lucero de la mañana, este ser, porque no era un hombre, este ser se convierte y viene a la tierra como un hombre de maldad. Recuerden que él se rebeló contra Dios allí en el cielo y fue sacado de allí. Entonces, ¿qué podemos entender primero a través de esta palabra? Claramente el apóstol Pablo quiere erradicar todas esas falsas doctrinas, todo eso que se estaba metiendo en la iglesia y que estaban creyendo que era inminente ya la venida del Señor. Y él les dice más bien, miren, manténganse firmes en lo que les he enseñado y no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Y el enemigo, el diablo, ha querido meterse y se ha metido y ha logrado meterse en la iglesia y ha logrado meterse en la forma de nosotros ver el evangelio de Cristo para estos tiempos. Ha engañado a muchos líderes y muchas personas creen que la bendición de Dios es solo lo material. Yo no digo que Dios no quiere bendecirnos. Por supuesto que Dios quiere bendecirnos, pero que nosotros no nos podemos dejar engañar en que la prioridad de un cristiano sea lo material, sino la prioridad de un cristiano es ir día a día haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Este enemigo de nuestras almas, y no quiero darle protagonismo a él para nuestras vidas, pero sí tenemos que tener en cuenta, porque la palabra de Dios lo dice,
claramente que él se opone y se levanta contra lo que lleva el nombre de Dios. Tenemos que tener claro que el enemigo, el diablo, va a querer hacer oposición contra la voluntad de Dios para tu vida. Él no puede tener posesión en un cristiano, porque en nosotros ya mora el Espíritu Santo, pero Él sí puede bombardear nuestra mente, es decir, de afuera hacia adentro, en hacerte dudar, en decir, no, pues así, ¿quién quiere ser cristiano? Si tú vas a tener que sufrir por ser cristiano, pues mejor salte de allá, o mejor, ¿para qué escuchas esa palabra? Además que es un poquito enredada y no la puedo entender. Entonces, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, que nos enseñe y que en verdad nos mantengamos firmes creyendo en Dios. Entonces, cuando ustedes y yo nos dejamos confundir en esta tierra y terminamos haciendo cosas contrario a lo que dice la palabra de Dios, pues ahí estamos haciendo oposición. Cuando nosotros también no acercamos a otros a Cristo y le manifestamos lo que dice la palabra de Dios en el amor de Dios y atraerlos al pueblo de Dios, pues ahí estamos haciendo es la obra del enemigo. Entonces, qué bueno que nosotros, mientras que estamos en esta tierra y nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, la rapta, la lleva a un mejor sitio, mientras que después Él viene acá, a esta tierra, a ese juicio para las naciones, pues que nosotros cada día hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. No debemos temer, porque nuestra humanidad nos puede dar miedo muchas situaciones y circunstancias que están pasando en esta tierra. Nos puede producir incertidumbre o ansiedad, pero nosotros no podemos dejarla anidar en nuestra mente ni en nuestro corazón. Nosotros mantengámonos firmes y esa fe en Dios es, Dios lo dice y nosotros lo vamos a hacer. Que todo lo que nos digan en una iglesia, que todo lo que nos digan en una enseñanza, hagamos como aquellos primeros creyentes de Berea, eso están hechos. Ellos iban y ¿qué? Y revisaban y escudriñaban las escrituras de la época. Ahora nosotros tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tenemos el canon bíblico, tenemos la Biblia, podemos escudriñar y mirar las cosas en el contexto cultural, en el contexto geográfico y la inspiración divina. Y no nos dejemos engañar por cualquier viento de doctrina, cualquier ideología y creyendo que podemos estar con un pie en el mundo, es decir, haciendo las cosas en las mentiras, en las barbaridades que vemos en las noticias y que nosotros entremos a practicar unas cosas de esas y a criticar a la gente, pero no nos revisamos nosotros. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo nos dice que ¿por qué quieres sacar la astilla del ojo de tu hermano y no sacas tu propia viga? Entonces, que la palabra de Dios sea para que nosotros la tengamos en cuenta para vivirla. Dice, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces no nos dejemos engañar, porque desde el versículo 1 hasta este versículo 4 que estamos leyendo, Pablo le habla a la gente de Tesalónica. Miren, no se dejen engañar, porque llegarán profetas con falsas profecías, porque llegará gente que hará milagros y que hará señales y que inclusive eso no es de Dios. Y entonces también el Señor nos enseña en su palabra de que un reino dividido pues no va a prosperar. Entonces, porque a él también lo tildaban de que el Señor Jesucristo hacía milagros y que entonces decían que eso no era de Dios. Y es el mismo Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Por eso tenemos que entender de que debemos aprender, estudiar la palabra de Dios para tenerla presente en nuestras vidas. Y me refiero, ejemplo, hay gente que dice, por ejemplo, de las rifas. Voy a poner un ejemplo sencillito. Entonces, haga una rifa, porque si es la voluntad de Dios concederle ese premio, ahí nos estamos engañando. Porque Dios dice que Él bendice es el trabajo de nuestras manos. Y la palabra en Proverbios 10 nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Y yo siempre pongo ejemplos muy bobitos. Ejemplo, cuando tú vas a comprar algo a algún lado y te dan unas vueltas de más. Entonces, si te dicen, ay, qué bendición, que Dios te quiso premiar porque sabía de tu necesidad. No, eso no es de Dios. Usted vaya y devuelva ese dinero que no es tuyo.
Entonces ahí sí se cumple. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Entonces, ojo, permítanme enfocar esta palabra para que no nos continuemos dejando engañar, de creyendo de que ha llegado algo a tu vida y que sea de Dios y eso no es de Dios. Ejemplo, hay gente todavía en el cristianismo de que le dicen, ay, mire, vamos donde tal lado, que eso allá oran por usted y eso la operan y eso usted sanada. Y el enemigo, el diablo, tiene cierto poder, de poder hacer milagros. Vamos a ponerle ese término. Pero eso no es de Dios, porque después Él viene y cobra con intereses. Entonces, otro ejemplo, el hombre que es casado y que ve a otra mujer y dice, no, pero es que yo estoy llevando una vida de discusiones, de peleas con mi esposa, y entonces esa mujer me hace sentir tan bien, ella sí ve en mí lo que mi esposa no ve. Eso no es de Dios, porque tú eres un hombre casado, pues trabaja la palabra de Dios para tu matrimonio, trabaja junto con tu esposa, abre tu corazón con ella, o tu mujer, abre tu corazón con tu esposo, con la firme propósito, con la firme intención de que vamos a hablar para mejorar, para arreglar las situaciones, para reconocer nuestros errores, no para solamente decirnos lo que no me gusta y no dar cabida a que sea Dios mediante su palabra y el obrar de su Santo Espíritu, llevándonos a acuerdos para mejorar. Y entonces la gente termina. Acuérdense que apostasía significa también divorcio. Y es apartarse de la buena obra de Dios para irse al mundo, como muchos lo han hecho. Entonces nosotros no nos dejemos engañar, porque Dios sí es Dios de primeras y de segundas oportunidades. Pero qué bueno que si hoy estamos escuchando este evangelio, esta palabra de Dios, es para practicarlo en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, si tienes problemas y conflictos en el hogar, hoy es un buen día para que nos pongamos a cuentas, primero delante de Dios, le pidamos perdón en el área que sea, no solamente en el matrimonio, en tu colegio, en tu universidad, en el trabajo, en el escenario que esté, revisa y pídale a Dios, pidámosle a Dios que nos muestre en qué estamos nosotros haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque ahí nos estamos oponiendo al propósito de Dios para tu vida. Y después vienen los ayes. Qué bueno que hoy podamos reflexionar mediante la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia y tomar decisiones guiadas por Él. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra siempre nos orienta y siempre nos edifica y nos lleva a hacer tu voluntad. Perdónanos en todo lo que hemos estado fallando, nos hemos dejado engañar y Padre, a veces las cosas aparentan ser de ti, pero como también dice tu palabra, que al hombre hay caminos que le parecen caminos de vida y terminan siendo caminos de muerte. Ayúdanos, Padre, a discernir y a aprender qué es lo que viene de ti, Señor, para llevarlo a la práctica. Y desechemos lo malo y que delante de ti, Padre, reconozcamos que fallamos y que corrijamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Buen reto para hoy, iglesia. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.